Muy buenas tardes, queridos hermanos, Iglesia del Señor, en Mirador del Lago. ¿Cómo están ustedes? Bueno, hoy martes vamos a comenzar un nuevo estudio. En realidad hemos estado orando estos últimos días, buscando la guía del Señor, ya que como alternativas, como opciones, teníamos varias posibilidades, varios temas sobre lo cual desarrollar la enseñanza bíblica, pero hemos recibido, entre tantas opciones, la guía del Espíritu Santo a hablar de un tema muy importante que la Iglesia de Cristo debe tener en cuenta. Para que una iglesia crezca espiritualmente, para que una iglesia sea una iglesia sólida en cuanto a la evangelización, en cuanto al cumplimiento como iglesia de Cristo en una sociedad, es muy importante la enseñanza bíblica, la enseñanza de la palabra de Dios, pero debe haber también un equilibrio con la oración, porque para que una iglesia crezca, debe ser una iglesia de oración, una iglesia que tiene esa disciplina, ese hábito de la oración. No tan solo que sus miembros de este cuerpo oremos cada uno en nuestros hogares, que lo debemos hacer en la oración personal, tener una vida constante de oración, pero también ese tiempo a sola en nuestro hogar de adoración al Señor, a donde hablamos con Él a través de la oración, pero también le escuchamos. Pero como iglesia en sí, debemos ser una iglesia que nos debe caracterizar por la oración. Oración por nosotros como iglesia, pero también orar, interceder por aquellas personas que necesitan de la mano de Dios, del obrar de Dios, ya sea personas con enfermedades, personas con conflictos personales, personas que aún no han conocido la verdad que es Cristo. Debemos orar por nuestros gobernantes, por ejemplo, y así podemos estar hablando mucho de la oración. Y entiendo que el Señor en este tiempo ha querido que repasemos, porque ya hemos dado estudios en la iglesia de la oración, y creo que el Señor en este tiempo quiere recordarnos, sumergirnos nuevamente en lo que es la oración y recordar que no la debemos descuidar, que debemos ser celosos, debemos velar, estar atentos, como el Señor Jesús le dijo a sus discípulos. Y también es para nosotros este llamado, estar atentos, velar a través de la oración. Es tiempo difícil en el cual no nos estamos congregando, no nos estamos reuniendo todos en un mismo espacio físico, pero claro que sí estamos unidos por un mismo espíritu, por un mismo amor, por una misma persona, cada uno donde vivimos, donde residimos, pero no debemos descuidar la oración. La iglesia de Cristo hoy más que nunca debe orar. Y es importante que entendamos que la oración, si vemos la traducción original del hebreo, significa salmo de alabanza. Y en el griego, oración se traduce como súplica o intersección. En fin, lo importante es que podamos entender y recordar, por ejemplo, la más conocida o el modelo más conocido que encontramos en la Biblia, la oración modelo. Seguramente usted lo habrá estudiado, seguramente se lo habrán enseñado a aquellos hermanos o hermanas que vienen de otras congregaciones. La oración modelo, Cristo la enseñó a sus discípulos, el Padre Nuestro, que sabemos que es una oración no para repetirla, sino para tomarla como modelo de oración, como presentarnos ante el Dios Todopoderoso con palabras de alabanza, de gratitud, de exaltación, reconociendo su señorío y demás, ¿no? Este Padre Nuestro, aunque es breve, abarca las necesidades, también las aspiraciones básicas del cristiano. Esa es la oración modelo. Pero es muy importante que entendamos que la esencia en sí de la oración es que es la conexión espiritual entre el Dios, el creador y el hombre, su criatura, que hemos sido creados a su imagen y su semejanza. Frecuentemente el hombre, cuando decimos hombre, sabemos que nos referimos a los dos géneros, como Dios creó hombre y mujer,
Frecuentemente el hombre ora a su Señor con el fin de expresarle una petición, una necesidad, una gratitud o adoración. Pero el solo hecho de levantar su voz y reconocerle a Dios como el Todopoderoso es porque usted es su hijo, porque usted creyó un día en Él a través de la persona de Cristo Jesús, y Él oye y responde a dicho clamor, porque Él oye a sus hijos. Recuerde que orar no es tan solo presentarnos ante Dios a través de la oración, sino es confiar en Él, creer que Él oye a sus hijos y responde. La verdadera oración expresa una fe genuina, porque Dios escucha y responde a sus hijos de la misma manera que nosotros lo haríamos con nuestros hijos, aun siendo pecadores, siendo limitados, siendo imperfectos. Cuanto más Dios, nuestro Padre, escucha y responde en sus tiempos de acuerdo a su voluntad a nosotros, sus hijos. Orar, hermanos, es comunicar lo que hay en lo más íntimo de nuestro corazón. Es pensar en voz alta, siendo conscientes de que Él, el Señor de señores, Rey de reyes, Creador de todo el universo, nos oye. Hermanos, debemos entender que somos seres comunicativos, porque Dios nos creó de esa manera para que nos conectemos, no solo con nuestros semejantes, sino con Él, para que nos conectemos siempre, en los tiempos buenos, en los tiempos malos, en todo tiempo. Hermanos, amados en Jesús, lo extraordinario de la oración es que Dios aún puede escuchar nuestros pensamientos y hablar a nuestro corazón a través de su Espíritu Santo, sin necesidad de hacerlo audiblemente, porque sabemos que en estos tiempos Dios no se manifiesta en forma audible a sus hijos. Dios responde también, y fundamentalmente, y primordialmente, y esencialmente, Dios responde a través de su palabra, la Biblia. Todo lo que el Señor nos quiere decir, nos quiere enseñar, está en su palabra, la Biblia, sus santas escrituras. Hermanos amados, pero en este estudio que vamos a comenzar, que estamos comenzando hoy, vamos a ver un tema particular, un tema especial que muchas veces lo pasamos por alto. En el Evangelio de Juan, en el capítulo 9, en el verso 31, por favor búsquelo, ahí dice el apóstol que Dios no oye a los pecadores. Dios no oye a los pecadores. Qué importante, ¿no? Yo siempre pienso y medito en este detalle que muchas veces a las personas, cuando hablamos con alguna persona que sabemos que no es cristiana, que no es creyente y que se encuentra en dificultad, alguna vez me ha pasado a mí también que le he dicho, tenés que orar, tenés que pedirle a Dios. Y es un error, hermanos. Es un error porque las escrituras dicen que Dios no oye a los pecadores. ¿Cómo? Nosotros también somos pecadores, sí, pero pecadores redimidos, pecadores arrepentidos, porque un día creímos en su Hijo. Pero aquella persona que todavía se encuentra en su estado natural, en estado pecaminoso y aún no ha renacido espiritualmente, aún no se ha reconciliado con Dios por medio de la fe en Cristo Jesús, Dios no lo oye porque Dios no oye a los pecadores. Es muy importante que veamos esto, pero también es muy importante que veamos y consideremos, ¿no es cierto?, que Él, cuando oramos, puede actuar de una manera libre respondiendo sus oraciones, siempre de acuerdo a su voluntad. Puede actuar de tal manera influyendo los sentimientos, la voluntad, la inteligencia de su creación, los hombres. También vemos que las respuestas dadas por Dios a las oraciones, si profundizamos en las Escrituras, vemos que sus respuestas a las oraciones se hallan incluidas en su plan, aún desde el comienzo de la creación. Creación que Él sostiene con su constante presencia. La oración debe surgir de ese corazón humano
no solo en la angustia cuando clama a Dios, sino debe surgir de ese corazón humano que se ha reconciliado con Dios y que es un corazón agradecido, un corazón consciente de que necesita estar hablando con su Padre para conocerlo más, para entender qué es lo que Él quiere día a día para su vida. El Señor demanda la oración de todo su pueblo y Él admite sus peticiones, pero hecha de manera íntegra. ¿Qué quiere decir esto? El tema de hoy es que la oración del impío es abominación ante Jehová. ¿Sí? La oración del impío, dice la palabra de Dios, es abominación ante Jehová. Porque Proverbios 15, texto 29 dice, Jehová está lejos de los impíos. Jehová está lejos de los impíos. ¿Y quién es el impío? El impío es alguien que carece de esa virtud de la piedad o de la fe en Dios. Alguien que conoció la verdad y la rechazó. La traducción del impío en el hebreo es raya, que quiere decir o se traduce como malvado, como criminal, como culpable. Entonces debemos tener muy claro que el impío teológicamente es la persona donde persiste y persevera la impiedad que consiste en negar a Dios. Y bueno, dice la palabra, dicen las escrituras que Jehová está lejos de los impíos. Pero continúa diciendo este texto que él oye, pero dice la parte B, él oye la oración de los justos. ¿Quién son los justos? Nosotros, los que un día hemos sido declarados no culpables, porque creímos en Cristo Jesús, en su persona y en su obra, que Él es el Hijo de Dios, pero que Él también es Dios y que es el Salvador del mundo. Hermanos, ¿y qué quiere decir que Jehová está lejos? Aquí habla y entendemos que es en el sentido de que no disfruta Dios de la comunión con ellos, porque Dios disfruta de la comunión con sus hijos, porque Él nos creó para que un día nos reconciliemos con Él. En cambio, el impío está lejos de Dios. Dios no oye, es abominación la oración del impío. Ellos no están en relación con Él a través de la oración, por más que oren, porque Jehová está lejos de los impíos. En cambio, los creyentes, mediante la oración, nos podemos presentar instantáneamente ante el soberano del universo, que está en su trono celestial. Pero, dice la palabra de Dios, y sabemos que Dios no oye a los pecadores. No oye a los pecadores. Juan 9:31 dice que Dios no oye a los pecadores. No oye a los pecadores. Por eso es que cuando una persona que está sin Cristo en su vida nos viene a pedir oración, sí, debemos orar, debemos decirle que vamos a orar, pero también debemos contarles que ellos también un día pueden orar porque necesitan renacer, necesitan nacer de nuevo para estar reconciliados con Dios y dejar de estar enemistados y ellos también como hijos poder orarle a Dios. Porque dice la palabra de Dios en este mismo texto, pero si alguno es temeroso de Dios y hace su voluntad, a ese oye. Sabemos que Dios no oye a los pecadores. Sabemos que también la oración del impío es abominación a él. Pero este texto dice, pero si alguno es temeroso de Dios. ¿Qué quiere decir temeroso? ¿Cómo podemos traducir esta palabra temeroso? Debemos entender que quiere decir, pero si alguno rinde culto y adoración a Dios, eso es lo que quiere decir si alguno es temeroso de Dios. Sería así, pero si alguno rinde culto y adoración a Dios,
y hace su voluntad, a ese oye. ¿Entiende cómo es la cuestión? Es importante que tengamos en cuenta estos detalles antes de presentarnos en oración. Vamos a ver varios temas así a lo largo de un par de martes, algunos martes, no sé si serán 4, 5, 6 martes, porque en cuanto a la oración hay mucho por desarrollar. Proverbios, por ejemplo, 1, los versos 28 y 29, el Señor dice, entonces me llamarán y no responderé. Me buscarán de mañana y no me hallarán. ¿Mm? Muchas veces oramos, pedimos al Señor ciertas cosas y no son respondidas. Golpeamos a la puerta, llamamos, buscamos y no encontramos, porque no hay respuesta del Señor. Debemos examinarnos de acuerdo a la palabra de Dios, si hay algo tal vez que está obstruyendo nuestra oración. Y es muy importante, ¿no? Porque dice, entonces me llamarán y no responderé, me buscarán de mañana, quiere decir, me buscarán temprano, por más que me busquen temprano, ni en el horario del alba, no me hallarán. Es muy importante. ¿Y por qué les comento, hermanos amados, de que nos examinemos de acuerdo a la palabra de Dios? Porque Proverbios 28, el texto 9 dice, el que aparta su oído para no oír la ley, su oración también es abominable. ¿Qué tal, no? El que aparta su oído para no oír la palabra de Dios, sus exhortaciones, mandatos, advertencias, exhortaciones, el que aparta su oído para oír eso, su oración también es abominable, porque esto significa que hay desobediencia, y la desobediencia es pecado. Entonces, ¿qué quiere decir? Que la oración de esta persona es abominable porque Dios rechaza y condena lo abominable. Que el Señor nos ayude en este nuevo periodo de estudio de los martes a poder tomar conciencia, valorar lo que es la oración, pero también entender con exactitud detalles que impiden que la oración sea escuchada por Dios o que sea respondida por Dios. Hermanos, viendo todo esto en este martes, podemos llegar a la conclusión de que solo aquellos que no practican el pecado pueden allegarse a Dios por medio de la oración. Fíjense ustedes que la actitud de rebelión contra la autoridad divina, contra la autoridad de Dios, debe ser depuesta, debe ser cambiada. Si usted se encuentra en esa situación, se debe arrepentir. Si alguna persona se encuentra en esta postura, en esta situación de rebeldía, de protesta a Dios, de renegar, de estar quejándose constantemente, se debe examinar, porque hay algo en su corazón que no está bien. Y esa es una actitud, o puede ser una actitud de rebelión contra la autoridad divina, y debe ser depuesta. Debe implorar por el perdón del Señor y para que su comunión sea restituida con Él. La oración y la comunión con el Señor, hermanos, incluye la adoración, la acción de gracias, la confesión y recién la petición. Hermanos amados en el Señor, que el Señor en su amor infinito nos ayude a tomar conciencia de las advertencias que Él nos ha dado
y nos está dando en esta tarde. Recordemos, repasemos, por favor. Repasemos estos versículos que hemos leído. Y sabemos que Dios no oye a los pecadores, pero si alguno es temeroso de Dios y hace su voluntad, a ese oye. Recordemos que Jehová, Dios, está lejos de los impíos, pero Él oye la oración de los justos. Hemos creído en Cristo, nos hemos arrepentido de nuestros pecados, hemos confesado y le hemos recibido en nuestro corazón como Señor y Salvador, hemos sido declarados justos por la obra de Cristo en la cruz. Recordemos que Él aparta su oído que el que aparta su oído para no oír la ley, su oración también es abominable. Que el Señor nos bendiga. Creo que ya nos ha bendecido en la forma que nos ha hablado hoy a través de su palabra. El próximo martes, Dios mediante, continuamos con este tema apasionante y que debe ser de mucho interés para la Iglesia de Cristo. El Señor te bendiga. Nos despedimos con una oración, por favor, oramos. Amado Señor, nuestro Dios y Padre Todopoderoso, gracias por tu palabra, porque sabemos que allí encontramos las instrucciones que necesitamos para vivir. Sabemos que allí encontramos lo que tú quieres que hagamos, que obedezcamos y también las advertencias de lo que no debemos hacer. Gracias, Señor, por tu palabra. Gracias por el medio que nos has dado de comunicación contigo, a quienes somos tus hijos, que es la oración. Que tengamos una vida rica, productiva, a través de la oración. Tú te manifiestas a través de tu palabra, Señor, pero también en la oración del justo. Señor, gracias. Bendice tu iglesia El Mirador del Lago, como así también todas las iglesias locales del Valle de Punilla. Bendice tu iglesia en el mundo, Señor. Te alabamos y te honramos y te pedimos que en todo tiempo nos ayudes a estar conscientes de buscando tu dirección y tu presencia en nuestras vidas. En el nombre de Jesús te damos gracias. Amén. Bendiciones, hermanos. El Señor les bendiga mucho.